Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva transmisión de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, con quien vamos a conversar sobre algunos temas referentes a esta emergencia que estamos viviendo, emergencia que obviamente nos tiene a todos en nuestras casas, cumpliendo las disposiciones del gobierno nacional. Sin embargo, claro, la Defensoría del Pueblo ha hecho algunos pronunciamientos que obviamente vamos a conversar con el doctor Carrión para que nos explique un poco más sobre estos temas. Y voy a empezar, doctor, primero pues agradeciéndole por haber aceptado esta entrevista y preguntándole por qué la Defensoría del Pueblo propone aplicar esta declaratoria de uso de servicio público para clínicas, hospitales privados y hoteles debido a esta emergencia sanitaria. Muy buenos días, doctor. Buenos días, César. Muchísimas gracias por la invitación. Enviándole también a la distancia un abrazo fuerte, solidario y que quedémonos en casa siga siendo una medida que la podamos seguir cumpliendo para aquellos que obviamente viven el día a día, tratar también de colaborar con ellos, de ayudarlos, ser solidarios en este momento con los que menos tienen y de esa manera también garantizar que todas y todos nos quedemos en casa y evitar que la curva de incremento del nivel de contagiados por el COVID-19 siga aumentando. Muchísimas gracias por la invitación. Respecto de su pregunta, para nosotros es clara nuestra posición. Sobre todo, estamos en emergencia sanitaria por el que se ha emitido también un decreto de estado de excepción. Al estar en estado de excepción se restringe, se limitan, se suspenden ciertos derechos o ciertas actividades y dentro de ellas también se les da facultad al gobierno nacional para que tome ciertas medidas o algunas medidas que son fundamentales para garantizar, sobre todo, garantizar el derecho a la salud y en estos momentos también el derecho a la vida, dado el número de personas que están falleciendo. Para nosotros creo que es imprescindible que dado el aumento de incremento o el incremento, perdón, de personas contagiadas, sobre todo en Guayaquil, tanto hospitales como clínicas privadas se integren a la red pública de salud. Sean declarados servicios públicos, de uso público, y de esa manera también empiecen a atender a las personas que se encuentran contagiadas, que no sea el costo o el valor económico una condición o una restricción para poder tener acceso a la salud, sobre todo a que se nos practiquen las pruebas COVID-19 y de esa manera también garanticemos el tratamiento adecuado y más que nada el derecho a la salud, el derecho a la vida que está en juego, que está en riesgo en estos momentos. Lo mismo pedimos para los hoteles, que en estos momentos es fundamental que se localicen o que se identifiquen centros de acogida, que tanto a las personas en contagio, que inclusive también para aquellas personas que han retornado al extranjero y que se les ha practicado la prueba y que resulten positivos, también pueda guardar el aislamiento obligatorio en estos hoteles. Si todos no contribuimos de una manera solidaria, comprometida, unida, a superar esta crisis, no la vamos a poder superar y tendremos que aumentar el tiempo de permanencia de los aislamientos obligatorios. La realidad de otros países obliga a que también tomemos como ejemplo aquellas medidas que han sido buenas en algunos países. Irlanda ha declarado de servicio público hoteles. Colombia lo está haciendo con los de Cameron. Es decir, esto no es una iniciativa que se nos ha ocurrido en el Ecuador, sino que se está copiando, se está tomando de diversos escenarios del mundo para hacer frente a una crisis que si no la detenemos, obviamente tendremos que aumentar o tenemos que incrementar el número de días que tendremos que estar en aislamiento obligatorio y con eso indudablemente la producción prácticamente paralizada en el país y por ende no podremos salir de la profunda crisis económica por la que nos atraviesa el Ecuador. Así es, doctor. En esta propuesta que usted se basa, obviamente, en el artículo 32 de la Constitución, que habla de que garantizar el derecho a la salud y a la prestación de servicios de salud. Una de las cosas que nos queda la duda es que hay gente que retornó del exterior y se les ha puesto en aislamiento en hoteles, pero se les ha dicho que ellos tienen que cancelar los valores de su estadía, lo cual pues obviamente estaría yéndose en contra de este artículo 32 porque ellos están en aislamiento es por salud, no por turismo ni nada por el estilo. Entonces, en este caso, ¿no está fallando el Estado ecuatoriano con esta gente que vino de fuera?
Por supuesto, primero, el hecho de haber suspendido los vuelos humanitarios nos parece que está siendo vulneratorio de los derechos humanos de las personas, de los ecuatorianos que se encuentran en el extranjero. A nadie se le puede prohibir su retorno. Lo que la autoridad, lo que el gobierno nacional tiene que hacer es establecer medidas sanitarias de seguridad. Si a los retornados se les aplica directamente las pruebas COVID-19 y de aquellos que resultan positivos que vayan a pasar el aislamiento obligatorio en sus domicilios y aquellos que no, es decir, que resultan contagiados, los puedan hacer en un hotel, por supuesto. Esa es la medida adecuada, necesaria que se debe tomar. Pero previamente apliquemos las pruebas. De lo contrario, lo que estamos haciendo es que los retornados lleguen al país y los recluimos en un hotel, en donde habrán contagiados y aquellos que no se encuentran contagiados. Claro. Pero lo que estaremos es aumentando la curva epidemiológica. Creo que eso es lo que tenemos que detener. Practicamos las pruebas. Aquellos que resulten negativos a sus casas, aquellos que resulten positivos, sí, en un hotel, pero que cubra el costo del alojamiento, cubra básicas necesidades como alimentación y limpieza. Pero no podemos permitir de que en estos momentos una habitación para una persona o dos personas esté de 70, 80 dólares, o en una habitación estén 4 o 5 personas en condiciones que no son las más adecuadas, porque lo único que hacemos es incrementar el riesgo de contagio, cuando lo lógico es, si declaramos de servicio público, reconocemos un costo básico, mínimo, para los hoteles, que cubra, como digo, alimentación y limpieza, y el resto evitamos de que de esta manera aprovechemos una condición tan crítica para el país y sobre todo para la gente. No podemos asumir ni presumir de que las personas que están retornando en el extranjero es que tienen dinero y que por lo tanto deben pagar todos los costos que esto genere, porque ellos se ven obligados a retornar, se ven obligados a estar en un hotel, no por su voluntad, sino obviamente por cumplir una medida sanitaria. Por lo tanto, el Estado en esto tiene que tener directrices completamente claras. Primero, que los pasajes no puedan ser a costos tan elevados que duplican y hasta triplican el costo normal. Punto 1. Punto 2, que el servicio de alojamiento en los hoteles cubra las necesidades o los costos básicos o mínimos que tienen que ver con alimentación y limpieza. Pero no podemos permitir que en estos momentos se generen costos tan elevados que se convierten de una u otra manera en medidas restrictivas, que muchos ecuatorianos que en estos momentos se encuentran en el extranjero no los van a poder asumir, y también en el extranjero o en el exterior se encuentran con condiciones sumamente críticas, que es importante que lo consideremos. A diario la Defensoría del Pueblo recibe denuncias de personas varadas en el extranjero que no saben qué hacerse, que no tienen recursos, que no tienen transferencias, que no permiten las transferencias, que las tarjetas de crédito ya ni siquiera tienen el cupo y se encuentran en los aeropuertos o se encuentran en alojamientos en donde ya los están expulsando del lugar porque obviamente ya no tienen con qué pagar. Esto no solamente es para personas que fueron de turistas, son para ecuatorianos y ecuatorianas que están realizando estudios en el extranjero, para niños, niñas y adolescentes que fueron en viajes de distinta índole, a personas adultos mayores que fueron o que se encuentran con enfermedades graves, catastróficas. Es decir, debemos ponernos en la situación de las personas que se encuentran en el extranjero y, como digo, garantizar su pronto retorno. Claro, esa es una de las cosas que está fallando, parece, el Estado ecuatoriano. Y bueno, usted ha de haber visto que en estos días, inclusive, desesperados de estas personas pusieron un habeas corpus para poder salir, decían ellos, del confinamiento donde están. Y la ministra de Gobierno atribuía que a esa falta es lo que se suspendieron los vuelos humanitarios. ¿Tiene razón o qué es lo que o cómo debería operar el Estado? Yo considero que eso es un error. Bajo ese argumento, una ministra de Estado no puede suspender los vuelos humanitarios bajo ningún punto de vista. Primero, porque eso significa de que estamos vulnerando los derechos de aquellos ecuatorianos que quieren retornar y no lo pueden hacer por una disposición del gobierno nacional de prohibir los vuelos. Primero. En segundo lugar, los recursos o las acciones jurisdiccionales que se encuentran en la Constitución son garantías para las personas que las puedan aplicar en el evento de que se consideren que han sido vulnerados sus derechos. Si una persona plantea una acción de habeas corpus, no puede la autoridad enojarse por haber sido planteada esa resolución, porque muy posiblemente puede existir una vulneración de sus derechos.
que es obligación del Estado garantizarlo. Creo que es una medida completamente equivocada. Se le debe garantizar a la población sus derechos. Yo entiendo y es obviamente comprensible que hay un interés no necesariamente superior, pero es un interés colectivo, de que todos tenemos el derecho a tener una seguridad en cuanto a nuestra vida, a nuestra salud. Por supuesto, muchas personas se encuentran con este riesgo, con esta preocupación de que los nacionales sean los portadores de este virus. Pero si no lo sometemos a las pruebas del COVID-19, ¿cómo podemos asegurar que aquellas personas en el extranjero se encuentren contagiadas o estén completamente sanas? Creo que hay una discriminación. Si a los que están retornando del exterior les practicamos las pruebas COVID-19, podemos saber quiénes son contagiados y aquellos que no. Los que no están contagiados, hemos insistido, vayan a pasar el aislamiento obligatorio en casas. Aquellos que resultan contagiados, sí, busquemos un medio adecuado, un centro de acogido, los propios hoteles, pero como digo, con costos básicos, mínimos, que permitan atender las necesidades de alimentación y limpieza. Y de esa manera, garantizar que puedan pasar el aislamiento obligatorio en los propios hoteles o en estos centros de acogida. Pero negar el retorno a los ecuatorianos es una medida que va en detrimento de los derechos de aquellos que se encuentran en el exterior y están pasando por una situación sumamente crítica y difícil en estos momentos. Así es, doctor. Sobre otro pronunciamiento que también la Defensoría del Pueblo ha hecho es exhortar a que se suspendan los débitos automáticos de las cuentas bancarias. Nosotros ayer teníamos una conversación en uno de los editoriales de nuestro medio y teníamos algunas denuncias de la gente que dice que, por ejemplo, tenía que pagar el teléfono celular hasta el 5, pero los débitos ya se hicieron el día mismo que salió la factura. Entonces, están, pero bajándose totalmente el dinero de la gente que tiene en el banco antes de que se cumpla el plazo para poder pagar. Entonces, obviamente, este pronunciamiento en el que ustedes exhortan a que se suspendan estos débitos automáticos eh, no ha sido escuchado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, porque están haciendo totalmente lo contrario. Es muy lamentable, César, es muy lamentable porque nosotros lo hemos presentado como un exhorto dentro de nuestras competencias, hemos exhortado a las autoridades monetarias, a la Junta de Regulación Bancaria, a la propia Superintendencia de Bancos, obviamente a las autoridades de control, para que tomen en cuenta aquello. Los ecuatorianos son los únicos recursos con los que contamos, los sueldos, las remuneraciones. E inclusive en estos momentos estamos viendo cómo se está despidiendo a centenares de ecuatorianos, porque obviamente es entendible que las empresas no pueden, no están produciendo, no están vendiendo, no tienen cómo pagar. Pero en este momento de crisis, creo que los que menos tienen deben ser arropados por los que más tienen. Las instituciones financieras se les había pedido, por eso es que exigimos a través del estado de emergencia que el gobierno nacional disponga, porque la Institución Nacional de Derechos Humanos exhortamos, pero el gobierno nacional puede tener y tiene la facultad para disponer que se suspendan los cobros automáticos, los débitos automáticos. De lo contrario, los pocos recursos que cuenta en estos momentos la gente, la población, los ciudadanos, son escasos y al ser sometidos al débito automático se van limitando, reduciendo. Ese dinero debemos destinarlos para mantenernos, para comprar los alimentos, comprar medicinas, inclusive pagar atención médica en el momento en que sea necesario. Es imposible, es inadmisible que los estemos debitando, que estemos recortando nuestros recursos provenientes de las remuneraciones sobre los sueldos para pagar estas deudas que sabemos que se tiene que cancelar, pero después de pasar esta crisis. Inclusive a través de una renegociación de estas deudas que permita al ecuatoriano y a la ecuatoriana cumplir con sus obligaciones. No se está pidiendo exonerar, no se está pidiendo perdonar o condonar las deudas, se está pidiendo moratoria, diferimiento y que por estos días tan difíciles para el Ecuador no se debite automáticamente. Creo que ese es un llamado de sentido común, un llamado que apela a la solidaridad. Pero dado que no se está haciendo caso, exigimos al gobierno nacional que en uso de sus facultades del estado de excepción disponga la inmediata suspensión del cobro o de los débitos automáticos que están realizando instituciones financieras o crediticias. De igual manera, ustedes habían también exhortado en su pronunciamiento oficial a que se evite los desalojos por mora en arriendos durante esta emergencia sanitaria, pues sería el colmo que en esta emergencia pues un dueño de casa esté
desalojando a las personas. Obviamente ahí también el gobierno nacional debería poner, no sé si algún incentivo a los dueños de casa, como para que no se actúe desalojando a la gente por no pagar el arriendo o por no pagar el arriendo de un restaurante, por ejemplo, cosas como esas, porque es un tema netamente solidario, como usted bien dice, pero igual, o sea, de nosotros de la exhortación queda ahí la exhortación, pero eh, no hemos visto estos casos, pero posiblemente ya si nos toca estar más tiempo acá en este confinamiento obligatorio, pues la gente posiblemente pueda tomar estas medidas. Una situación que nosotros hemos apelado, sí, estamos apelando al sentido humanitario, solidario de los ecuatorianos. Hemos solicitado de que los arrendadores, los dueños de propiedades, de inmuebles, tanto para vivienda como para locales comerciales, busquemos formas de negociación que nos permitan superar esta crisis. Esta crisis afecta a todos por igual, a todos por igual. Pero obviamente hay ciertas personas que están en mejores condiciones de hacer frente a la crisis que la mayoría de la población. El derecho a tener una vivienda digna de aquellas personas que están arrendando, por supuesto que es una situación de adversidad en estos momentos críticos. No se dispone del dinero para pagar el arriendo y obviamente empiezan las presiones para los pagos e inclusive los desalojos. Frente al desalojo hemos manifestado expresamente que esa es una medida ilegal y arbitraria, porque el único que puede desalojar de una vivienda o de un local comercial es un juez. Mientras no se haya iniciado este procedimiento, que además como una de sus causales para dar lugar a la terminación del contrato es que 3 meses se hayan dejado de cancelar las pensiones arrendaticias. Si en 3 meses se ha dejado de cancelar, por supuesto, se habilita la opción del arrendador para que lo pueda someter ante un juez para proceder con la terminación del contrato de arrendamiento y luego el desalojo. Pero desalojarlos en estos momentos ante una situación crítica de emergencia sanitaria a nivel nacional y mundial, en donde previamente se ha pedido a todos que contribuyamos, que seamos solidarios y de esa forma evitar este tipo de acciones que vulneran derechos de aquellas personas víctimas de los desalojos, porque ellos salen a las calles y se exponen a ser contagiados, tienen un mayor riesgo de contagiarse. Frente a este tipo de medidas hemos sido claros. Hemos abierto inclusive en nuestro portal de la página web de la Defensoría del Pueblo registros para poder recibir aquellas denuncias que nos ponga la ciudadanía sobre este tipo de eventos y actuar con firmeza, exigiendo inclusive la restitución de aquellas personas que han sido desalojadas e inclusive hasta sanciones a aquellos arrendadores que no estén cumpliendo con una medida que es de carácter nacional. No se puede desalojar, no se puede sacar a la calle a las personas por la falta de pago de un arriendo y que adicionalmente debe ser tomada como una resolución judicial. Es el juez el que puede decidir el desalojo. Por ende, apelamos, seguiremos insistiendo, apelar al sentido solidario de los arrendadores, de encontrar fórmulas de arreglo. Por lo regular, la mayoría de los arrendatarios entregan 2 meses de arriendo en calidad de garantía. Háganse cargo de eso como parte de los arriendos de este mes y del siguiente. De la misma manera, encontremos algún punto de solución. Ese punto de solución puede ser prorratear estos meses de arriendo con los meses que queda vigente el contrato y de esa manera ir incrementando de forma mensual el valor del arriendo de estos 2 meses o mes y medio que se encuentra atrasado. Es decir, creo que hay que buscar soluciones, no complicar más la situación de aquellas personas que están arrendando una vivienda o locales comerciales. Así es, doctor. Y bueno, vamos al otro pronunciamiento que ustedes enviaron y es el hecho de que en estado de excepción, el estado de excepción no quiere decir que en este caso las fuerzas policiales o fuerzas del orden tienen todo el derecho a hacer lo que ellos quieran. El estado de excepción tiene sus limitantes, pues obviamente, y también el hecho de respetar los derechos humanos. Pero se está tomando como ejemplo una medida que se ha tomado en el Perú, por ejemplo, y que hay una orden de disparar. Entonces, hay mucha gente que dice que ya se debería tomar esa medida aquí en el Ecuador. Pero hemos visto nosotros videos tomados por la misma policía y algunos militares, en donde se ve que maltratan a las personas,
mucha gente aplaude esto porque dice que son unos responsables, pero no vemos el fondo del asunto, por qué salen, porque son gente que posiblemente vive del día a día y no tiene para conseguir eh, su sustento. Eh, ¿Por qué las Fuerzas Armadas toman este estado de excepción como un hecho de hacer lo que ellos quieran? Porque cortar el pelo no me parece pues un, eh, un castigo para una persona que está violando el toque de queda. Me imagino que debe haber una multa en dinero, luego pues posiblemente la detención, pero cortar el pelo, pegar, eso no está bien, pues doctor. Yo creo que primero tendríamos que diferenciar algunas cosas. La realidad es muy compleja. Eso Ujú. sí, creo que a nadie le cabe duda. Primero, por el lado, tenemos esta campaña de quedarte en casa, esta disposición de quedarnos en casa, obviamente para evitar el contacto con la gente y de esa manera evitar ser contagiados por el virus, el COVID-19. Eso es una medida que tenemos que cumplirla. Pero lamentablemente el quedarse en casa es el privilegio de unos pocos frente al resto de la mayoría. Obviamente que hay personas que necesitan vivir del día a día. Guayaquil es un ejemplo claro. Guayaquil siempre ha sido una ciudad económica, comercial por naturaleza. Ha sido la capital económica del Ecuador. Y obviamente mucha gente vive del día a día, del comercio, de los negocios. Por lo tanto, un día que no producen, un día que no venden, es un día perdido, es un día en el que no tienen los recursos necesarios para subsistir. Eso es claro. A esas personas indudablemente va nuestro llamado para que también autoridades, sobre todo las seccionales, podamos generar esta iniciativa de tener kits de alimentación que nos permitan llegar a las personas que no tienen los recursos necesarios y de esa manera sí garantizar que ellos puedan permanecer en casa. Pero de la misma manera existen otras personas que son completamente irresponsables. Claro, Y hay que decirlo así. claro, En Guayaquil, en Quito y en cualquier todos ciudad del lados. país, que los vemos que están dedicados a trotar, están dedicados a, a pasear con, con sus mascotas, e inclusive en Guayaquil a ponerse a jugar fútbol en las calles. A jugar Por golf. supuesto, son completamente irresponsables estas personas porque generan un mayor nivel de contagio, se incrementan las personas que contagian y por lo tanto se incrementan también las personas que pueden fallecer en los hospitales y en las casas de salud. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo un papel fundamental, la Fuerza Pública, la Policía Nacional, un papel fundamental. Hay que destacar también lo que están comprometiendo, que es sus propias vidas al salir a calles, al también ser sujetos de contagio. De hecho, hay algunos militares y policías que ya están contagiados, algunos ya han fallecido, víctimas del COVID-19. A ellos mi saludo, mi nota de pesar también, porque se han expuesto por cumplir con su deber. Hay ciertos casos que pueden presentarse en donde han habido abusos, por supuesto, todo puede darse, pero han sido las propias autoridades de la fuerza pública, comandante de la Policía Nacional, inclusive el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que han ratificado su compromiso con el Ecuador, con el Estado constitucional y de derechos, con la propia Constitución y con el respeto a los derechos humanos. Yo creo que fueron casos aislados, esporádicos, inclusive algunas imágenes no son del Ecuador, corresponden Ah, al claro. Perú. Lamentablemente se ha difundido imágenes como si fuera del Ecuador y no lo son, son del Perú. Y del Perú que ha tomado esta medida, personalmente dudo de la veracidad, dudo de Ujú. una veracidad porque es una medida que no solo va en contra de los derechos humanos, va en contra de un Estado de derechos. No se puede, por vulnerar un toque de queda, y estar autorizado a disparar bajo ningún punto de vista, bajo ningún estado de excepción. Por eso temo que lo que se está diciendo en el Perú no sea cierto, porque en ningún país del mundo se puede aceptar aquello. Lo que pasa en el Ecuador, como digo, diferenciando estas realidades de aquellas personas que tienen que salir a producir, que tienen que salir a vender para poder subsistir, por supuesto. Hay que ayudar y aportar de los que más tienen a los que menos tienen, pero de aquellos sí responsables, de aquellos que están poniendo en riesgo la vida de nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestros niños, niñas y adolescentes, por supuesto que se tiene que aplicar con todo el rigor de la ley. Así es, doctor. Bueno, y vamos al tema más difícil, digo yo, porque tiene que ver con la vida de mucha gente. Hay estadísticas oficiales, nos hablan de 90 muertos el día de hoy por COVID-19. Obviamente también hay que disgregar ahí que hay muertes que son naturales, obviamente están colapsados los servicios funerarios, muchos posiblemente
fallecieron, sí, con otra enfermedad o de otra tipología. Pero lo que estamos viendo, doctor, es que mucha gente en las redes sociales pone, pues, falleció mi papá con COVID, falleció mi primo con COVID, falleció... Y solo contando esas publicaciones ya van más de 200. Y por ahí también hay publicaciones de que hay 308 cadáveres que han sido retirados, 450 que están por retirarse. La verdad es que sí nos da dudas de cómo se están manejando las, las cifras oficiales. Y también hay denuncias de que se cambian las actas de defunción, ¿no? Obviamente fallecen en su domicilio con síntomas de COVID y en el acta de defunción se le pone como neumonía y entonces ya sale del registro. Entonces, ¿hay un subregistro de las cifras de fallecidos? ¿No se está tomando en cuenta a todos o solamente se está tomando en cuenta a aquellos que se hicieron la prueba y que están registrados como posibles pacientes, doctor? A ver, creo que tenemos que tener claro, primero, obviamente, que la información del COE nacional es sobre un universo bastante limitado de pruebas. El COVID, el COE nacional nos está diciendo el número de personas contagiadas, vamos por los 3.400, perdón, por los 2.300 o 2.400, no recuerdo el número exacto, pero creo que estamos por los 2.300 de contagiados, con cerca de 90 personas fallecidas. No, 2.748. Sí, efectivamente. Pero a ver, ¿cuál es el punto fundamental? El punto es que el COE publica información sobre el número de pruebas practicadas. Ya. Y el número de pruebas practicadas, no lo he dicho yo, lo está diciendo los expertos epidemiológicos sobre el tema, es insuficiente. Porque hay una cantidad de personas que está presentando el síntoma a quienes no se les ha practicado la prueba. Por lo tanto, no entran en el registro. Solo estamos con las personas que se les ha practicado la prueba y ese número de pruebas es muy inferior al que realmente se necesitaría para tener una verdadera imagen de lo que está pasando en el país. El número de personas que se encuentran fallecidos tenemos que comparar con el número de fallecidos del año anterior en estos mismos meses de marzo básicamente, en donde el número de fallecidos a nivel nacional era de 232 aproximadamente, según las cifras que se están publicando. Actualmente, 135 solo en Guayaquil, es decir, más del 50, cerca del 60% solo en Guayaquil de personas fallecidos, lo que el año anterior era a nivel nacional, acá solo el 60% ya está en Guayaquil. ¿Eso qué nos da como datos? Que obviamente tenemos que descartar aquellas muertes naturales o tomar como parámetro el año anterior de las muertes para saber que ese es el número promedio de fallecimientos para cualquier número que se incremente o cualquier número mayor, ya se tiene que anticipar de que son personas con el COVID. Son números que de una u otra manera nos pueden ayudar a entender la dinámica de los fallecimientos y obviamente de aquellos que son por causas naturales, de las que son por el COVID, porque no podemos atribuir a todos los fallecimientos que se producen en el país responsabilidad o que son directamente imputables al virus, al coronavirus. Eso es muy importante entenderlo. Pero eso no quita, de hecho, como yo le comentaba, de las cifras oficiales. Las cifras oficiales siguen sobre las pruebas practicadas, no sobre el número que existe realmente o que existiría realmente de personas contagiadas y a quienes no se ha realizado todavía la prueba. Ahí es donde una de las recomendaciones de todo el mundo, sobre todo de la OMS y de la OPS, es que las dos medidas para frenar el contagio es aislamiento obligatorio y pruebas. Que estas sean la mayor cantidad de pruebas que les practiquemos a la población. De lo contrario, si no sabemos cuánto aproximadamente es el número de personas contagiadas, las medidas que adoptemos como autoridad nacional, las medidas que adopte la autoridad nacional, no van a ser eficaces ni eficientes porque no contamos con aquellas personas que contagiadas, sin saberlo, también producen o están contagiando al resto. Medidas como mucho más drásticas como una cuarentena, pero ya a nivel de cerrar absolutamente todo tipo de negocio, no pueden ser tomadas porque no se conoce la verdadera dimensión. El número de fallecidos de la misma manera, hay distintas informaciones. La Policía Nacional mencionó que se han recogido 380 cadáveres en 8 días, luego aparecen que ya un concejal de Guayaquil que habla de 600, es decir, esa falta de información segura de una entidad nacional es lo que nos está permitiendo especular y sobre todo generar mayor
pánico, confusión social. Es prioritario tener una cifra aproximada, no exacta. Es imposible tener números exactos porque van aumentando, van variando de un día para otro, de una mañana a tarde, pero es importante conocer la verdadera dimensión del problema, y eso se lo hace a través del mayor número de pruebas que podamos practicar, y de esa manera tener un escenario mucho más seguro, certero de lo que está pasando, y de esa manera también actuar de manera urgente, inmediata, con el levantamiento de los cadáveres, y evitar que sigan pasando imágenes en redes sociales de personas que llevan con 3, 4 días, o denuncias que llegan por redes sociales de 3 o 4 días con un fallecido en sus domicilios, lo que aumenta el número de contagios, o sobre todo la gravedad de los contagios que puedan sucederse. Sí, lo que genera dudas también es que, a ver, teníamos 38 en la cifra oficial y se empezó a hablar de una fosa común. Entonces, obviamente la gente, cuando te hablas de fosa común, quiere decir que se desbordó el número de fallecidos. Al parecer, inclusive hay hasta un video donde autoridades están buscando terrenos para hacer la fosa común. Pero ya ayer parece que, no sé si entraron en razón y ya se explicó que están buscando para un entierro digno. Pero la gente está desbordada, o sea, la gente piensa que hay un montón de fallecidos que no están diciendo, que no están siendo tomados en cuenta por las cifras oficiales. Y en este caso, o sea, tienen todo el derecho de dudar de que hay un montón de muertos más que no están dentro de esas cifras, ¿no? Y como usted dice, son los tomados en cuenta por las pruebas que se hicieron, los que se hicieron las pruebas. Ahora, la reacción de la gente es preocupante también, doctor, porque pues, esto puede generar un estallido social y ya estamos viendo que, no sé, no sabemos si son imágenes reales, pero vemos que están quemando ataúdes en las calles, entonces no sé hasta dónde podríamos llegar con esto. Sí, efectivamente, o sea, no podemos negar que se pueda dar esa situación. Por eso mismo, esos videos, hay mucha información que está saliendo y que es una información falsa. Esos videos donde se aparentaba que estaban buscando para fosas comunes, era un video de México que fue alertado por las propias autoridades de que obviamente era falso. Pero independientemente de eso, No, pero eh, doctor, perdón que le interrumpa, pero este video está el señor secretario de gabinete, que es el señor Roldán, está el señor Granda y el gobernador. Ellos, y justo en el tweet dice que están buscando un lugar para hacer una fosa común. bueno, ese será otro, sí, ese es otro video. Me refería a unos que aparecían en donde ya estaban inclusive cavando fosas comunes Ah, para sí, sí. obviamente sepultar a la gente. A lo que me voy es que indudablemente existen una serie de denuncias de, como le decía, de que no se están haciendo los levantamientos de cadáveres, que no se están emitiendo los certificados de defunción, que no emiten los médicos dichos certificados, y eso genera mucha más alarma social. Las redes sociales también, a través de las redes sociales ha llegado este tipo de denuncia. En este momento es fundamental la claridad de la información. En un inicio se decía que tenían que ser cremados, ahora se manifiesta de que van a ser enterrados, ya no cremados, dada la capacidad también instalada que tiene el país para cremar a los cadáveres. Entonces, sí, efectivamente es importante también dar una información precisa, pero más que nada, actuar de forma inmediata. Las denuncias que nos llegan de las personas que tienen cadáveres en sus casas, que ya llevan varios días o 1 o 2 días, es realmente alarmante. Ya es, y hacia allá tenemos que actuar para proceder con el levantamiento inmediato. Tanto el Ministerio de Salud Pública, MIES, Policía Nacional, obviamente tienen que articular para poder llegar y poder dar una cristiana sepultura. Es cierto, buscar los medios adecuados o el lugar adecuado para hacerlo. Pero en estos momentos, uno de los aspectos fundamentales es la información, que sea una información confiable, una información oportuna, contextualizada, que nos permita generar calma. En estos momentos tan difíciles, la calma es un valor muy importante para los ecuatorianos y ecuatorianas, porque si no generamos calma y tranquilidad y sobre todo un orden, efectivamente estaríamos a punto de que esta situación se nos vaya de las manos, si es que ya no se nos ha ido de las manos, y empecemos a generar mayor confusión, alarma, pánico social. En estos momentos tan duros, tan difíciles para mucha gente que está perdiendo sus familiares, lo mejor que podemos hacer es conservar la calma, tratar de articular nuestras demandas a través de instituciones que, por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Pueblo, nosotros hemos activado un registro, estamos reportando esas denuncias, registrando esas denuncias, esa información, de tal manera que también exigir de parte de la autoridad que haga o que ponga mayor atención en uno u otro
en otro caso y de esa manera también ir solucionando estos problemas que, como digo, son tan graves, numerosos y que en este punto pues, las autoridades están desbordadas en los casos. La intención es tratar de colaborar, de cooperar. Nuestra mejor forma de hacerlo es recoger estas denuncias, tranquilizarlas a las personas, pero sobre todo la acción inmediata y eficaz de la autoridad es lo único que los va a tranquilizar. Claro, así es, doctor. Doctor, ¿no se ha pensado en la Defensoría del Pueblo tomar como una estadística de las denuncias de fallecidos que dicen los familiares es por COVID-19 y luego pues obviamente hacer cotejar esta información con las cifras oficiales para ver cuántos han fallecido en casa, cuántos no se han hecho las pruebas y todo eso? Porque mucha gente dice, o sea, se murió ya, pero no está en las cifras, o sea, mucha gente se preocupa igual de eso, como asimismo se preocupan de que al haber dicho al principio que era necesaria la cremación, muchos acudieron, por ejemplo, a la Junta de Beneficencia y ayer había la denuncia de que cobraban 1.700 por cremación. Entonces decían, cómo es posible que la Junta de Beneficencia cobre tanto cuando en los crematorios de acá de Quito se puso a disposición del gobierno, se puso gratis el crematorio de una empresa privada? Sí, por ejemplo, ahí existen una serie de denuncias. Una es por el cobro, otra obviamente porque no les están dando el servicio, porque algunos ya han pagado y no tienen el servicio. Debemos entender que las demandas ciudadanas son múltiples. Lo mejor que podemos hacer en estos momentos como institución, se lo digo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que hacemos es poniendo a disposición todo nuestro personal, el contingente humano que tenemos recibiendo y reportando este tipo de denuncias que nos llegan por redes sociales, por denuncias a través de los formularios que hemos activado en nuestra página web para que nos hagan conocer de aquellos casos puntuales, en tal lugar no se le ha recogido al cadáver, lleva tantos días, y de esa manera nosotros también activarnos y exigir de parte de las autoridades que procedan con el levantamiento del cadáver. En este momento creo que lo fundamental es ese tipo de iniciativas que nos permitan recoger estas denuncias, trasladarlas y hacer el seguimiento debido para que, como digo, se dé una adecuada atención a las personas, a los denunciantes, a la ciudadanía en general. Así es, doctor. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Nuevamente le reitero mis Encantado. agradecimientos, porque es importante que la ciudadanía también escuche y vea que las instituciones, especialmente la Institución de Derechos Humanos, está preocupada por la situación de todos los ecuatorianos, especialmente preocupada y exhortando a las autoridades a que se tomen medidas justamente para que esta emergencia sanitaria pueda ser mucho más manejable. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. A usted, César, muchísimas gracias. Un fuerte saludo. Le dejo con el mensaje final a toda la ciudadanía. En estos momentos tan difíciles, César, y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, en estos momentos tan duros, críticos para el país, en donde lamentamos y empezamos ya a lamentar algunos fallecidos, familiares, amigos, con mucho pesar, tenemos que ni siquiera podemos despedirlos. Frente a esta realidad tan difícil, tan crítica, en donde venimos sumados con una crisis económica, frente a una crisis sanitaria, ya consideraremos o ya evaluaremos cuáles han sido todos estos impactos económicos y sanitarios. Pero ante esta realidad tan difícil y tan crítica, como le decía, la mejor solución que podemos hacer, aquellos que podemos quedarnos en casa, quedarnos en casa. Aquellos que no lo pueden hacer porque necesitan subsistir, que los que más tienen podamos ser solidarios y ayudemos a través de un kit de alimentación para garantizar que estas personas permanezcan en sus casas y de esa manera no se expongan a tener el contagio. Pero sobre todo a las autoridades nacionales, a todos quienes somos funcionarios públicos, actuar con absoluta transparencia y honestidad en el ejercicio de nuestras competencias. Que cada recurso que se está invirtiendo en salud, en el bienestar de la población, sea honesta y transparentemente utilizado. Que evitemos estas denuncias por corrupción, que lamentablemente preocupan a todo el país y sobre todo exacerban. De que en estos momentos tan críticos exista gente inescrupulosa que esté haciendo negocios del dolor de los ecuatorianos. Mi llamado a mantenernos unidos, a mantenernos fuertes a este país, lo construiremos, lo salvaremos juntos, unidos todos. Esa es la mejor manera de construir este nuevo Ecuador,
Sobre la adversidad tenemos que estar mucho más unidos, mucho más fuertes para poder sobrellevar y salir adelante, pero con el compromiso de todos, sector privado, empresarios, trabajadores, empleadores, el sector público con las autoridades que tomen medidas adecuadas, eficientes y sobre todo, siempre insistiré en aquello, que cada recurso de los ecuatorianos sea utilizado, sea aprovechado en el bienestar de la población y no en este tipo de actos que lamentablemente, como digo, condenables y exacerban mucho más el profundo malestar que tenemos cientos de ecuatorianos cuando vemos que actos como lo que se estaban cometiendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no sean sancionados de forma ejemplificadora. Los responsables y también quienes tenían el deber de tomar una decisión oportuna, como el propio presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que creo que su renuncia debe ser inmediata, porque no podemos permitir este tipo de casos en una emergencia que está produciendo tanto dolor a la familia ecuatoriana. Así es, doctor, y nos unimos a ese pedido que debería renunciar inmediatamente el señor presidente del directorio del IES. Muchísimas gracias, un abrazo, doctor, que esté bien, saludos a su familia y obviamente saldremos de esto todos juntos arrimando el hombro. Muchísimas gracias nuevamente, nosotros le agradecemos a todas las personas que se han conectado y estaremos más adelante con más entrevistas en Hoja